Pues buenos días. Ahora sí, vamos a continuar con este tiempo de palabra. Y si podéis, por favor, encender la tele cuando podáis, así veo las diapositivas y no me tengo que girar. Ahora, gracias. Vale, pues vamos a seguir con esta serie de mensajes sobre los propósitos de la Iglesia. El otro día Rodolfo nos estuvo hablando de la adoración. Primer propósito, adorar a Dios. Y ese propósito fluye del primer mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Hoy vamos a hablar de la comunión que fluye del segundo mandamiento, que es, si el primero es amar a Dios con todo, el siguiente es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Vale? Vamos a hablar de comunión, no la comunión católica, no. Las relaciones unos con otros, ¿vale? El tener relaciones cercanas, próximas, de conocimiento mutuo. Y antes de seguir, sé que Rodolfo el otro día os presentó los 5 propósitos. ¿Alguien se acuerda? A ver, ¿cuáles son los 5 propósitos que tiene la Iglesia con fundamento? ¿Alguna idea? Servir, vale, servir es uno. ¿Qué más? Comunión, muy bien, no sé cómo lo has sabido. ¿Qué más? Servir, comunión, adoración, ¿vale? ¿Vale? Compartir el Evangelio y uno más. ¿Son 5? Y crecer, ¿vale? El crecimiento, ¿no? El discipulado de la enseñanza. Los 5 propósitos. Así que el domingo pasado vimos adoración, ahora el segundo, comunión. Y hoy quiero hablaros sobre las relaciones en la familia de Dios. Por eso he puesto el subtítulo Disfrutando de la familia de Dios. Vamos a estar viendo 3 puntos, estructurado este mensaje en 3 puntos, llamados a pertenecer a la familia de Dios, llamados a participar de la familia de Dios y llamados a proteger la familia de Dios. 3 palabras, 3 P's, ¿vale? Pertenecer, participar y proteger, ¿vale? Si te acuerdas de eso, pues ya más o menos te habrás acordado de la esencia del mensaje. Pero antes me gustaría orar. Ya sé que han orado por mí, muchas gracias, pero siempre quiero encomendarme al Señor antes de abrir su palabra y predicar y compartir lo que Él quiera hacer. Señor, gracias porque es un privilegio poder conocerte, es un privilegio poder servirte. Es un privilegio adorarte como hoy nos han mostrado, Señor. Toda la creación te adora. Todo ha sido hecho por tu mano y nos has dado la capacidad de conocerte y ser representantes tuyos, Señor, al ser hechos a tu imagen. Te pedimos hoy que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, que tú puedas traer ahora, Señor, reconciliación, que tú puedas traer una profundidad en nuestro entendimiento de lo que tú nos llamas a ser cuando nos llamas a ser hijos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primer punto. Pertenecer a la familia de Dios. ¿Quién es familia de Dios? ¿Quién es? En una ocasión le dijeron a Jesús, oye, él estaba enseñando y le dijeron, oye, que tu madre y tus hermanos están fuera y quieren entrar, pero hay tanta gente que no te pueden ver. Dice así en Mateo, mientras Jesús hablaba a la gente, su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Él respondió al que le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que están en los cielos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. De manera que aquí Jesús rompe esa idea que tenía esa persona. Le dice, oye, que tu familia está fuera. Y dice, ¿y quién es mi familia? Mi familia son todos los que hacen la voluntad de Dios. Está trayendo ese concepto de iglesia, familia. Jesús consideraba a aquellos que querían seguir al Padre como sus hermanos, como sus discípulos. Y esto es algo importante. La iglesia es familia. Son vínculos más fuertes que los que tú tienes con tu familia natural.
en esencia, como mínimo, solo por el tiempo. Porque tu familia natural se morirá o tú te morirás, pero en la familia de la fe estarás con ellos por la eternidad. Jesús llama su familia a todos aquellos que tienen a Dios como Padre. ¿Qué es ser de la familia de Dios? Ser de la familia es tener a Dios como Padre, tener a Jesús como Señor y Salvador, tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, tener una nueva vida, una nueva identidad dada por Dios. Es vivir con personas que han sido perdonadas de sus pecados, vivir con personas que son hermanos de otras naciones, de otros países, de otras épocas. Es tener una herencia nueva. Tu familia te dará cierta herencia, más o menos, dependiendo cómo les haya ido, pero Dios tiene una herencia para ti en los cielos. Eso es ser parte de la familia de Dios. Es ser llamados hijos e hijas por el Creador. Es ser llamado pueblos. Así que todas aquellas personas que han puesto su fe en Jesús son de la familia. Y el primer paso para tener comunión es saber si eres o no de la familia de la fe. Pertenecer. En el texto que hemos leído muchas veces en los últimos domingos, en los que se basan las ideas de estos diferentes sermones, habla de los primeros discípulos y dice, en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eso es la enseñanza, en la comunión unos con otros, el propósito que estamos viendo hoy, en el partimiento de pan, en las oraciones, pero antes y después, dice, y los que recibieron su palabra, esa es la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y más tarde, cuando vuelve a hacer el resumen en el libro de los Hechos, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si dice que añadía, quiere decir que antes no estaban, por lógica, ¿no? Y es que es importante entender que tú puedes ser o no iglesia. Y eso no tiene que ver con asistir, no tiene que ver con participar, no tiene que ver con parecer. Tiene que ver con tu relación con Dios. Si tú has entregado tu vida a Jesús, si tú has reconocido que Dios envió a su Hijo Jesús a esta tierra para morir por tus pecados y le has entregado tu vida a Él y Él te ha hecho nacer de nuevo. Y esto es muy importante. Es muy importante porque es casi el fundamento del resto de cómo van a funcionar las relaciones unos con otros. ¿Quieres ser parte de la familia de Dios? Dice el Evangelio de Juan que Jesús vino a este mundo y vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que el primer paso es entregar tu vida a Jesús, recibirle a Él como Señor en tu vida, y si eso pasa en tu corazón, Dios dice, tú eres mi hija, tú eres mi hijo, bienvenido a la familia. Y eso lo hace Dios, no lo hace ninguna persona, ninguna institución, ningún grupo, eso lo hace Dios. Y si Dios lo hace, no te pueden echar. Si Dios te coge en su mano, te acompaña hasta el final. Y es Dios el que te da la identidad y te hace pasar a su familia. Así que si tú nos estás visitando, llevas tiempo viniendo a la iglesia, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿soy iglesia? ¿Soy parte? ¿Le he entregado mi vida a Jesús? Porque a lo mejor es lo que tengo que hacer. Es mi primer paso. ¿Y cómo le comunicas al resto eso? Jesús ha dejado algo para que los que creen en Él transmitan al mundo, transmitan a su entorno que creen en Jesús. Y es el bautismo. Tú crees en tu corazón, tú crees de forma personal, pero tú no eres el único que crees. Hay una familia de fe. Entonces tú decides decirle al resto, oye, yo he creído en Dios, yo voy a seguir a Jesús, por eso me voy a bautizar, me voy a meter en las aguas, identificándome con su muerte en la cruz, renunciando a una vida vieja, voy a salir del agua identificándome con su resurrección
Y así obedezco a Jesús y todo el mundo sabe que yo he tomado esa decisión. Si no has tomado la decisión de bautizarte y crees en Jesús, lo que estás comunicando al resto es que aún tienes dudas. Que está bien, ¿eh? Puedes tener dudas y puede pasar tiempo. Pero eso es lo que estás comunicando. Así que el bautismo ayuda a identificarte como parte de la familia de Dios. Evidentemente, si hay bautismo, pero no hay conversión, da igual el bautismo, ¿no? Pero el bautismo es parte, por eso Jesús lo dejó como mandamiento, ¿no? El hacer discípulos y bautizarles, porque es parte de tu identidad. Y lo mismo, si tú te has bautizado, recuerda que tú hiciste hace años un compromiso delante de Dios y de los hombres. Es como estar casado. Tú tienes amor hacia otra persona y no lo guardas en secreto. Tú llega un día en que dices, quiero hacer un pacto con esta persona y quiero públicamente decirle a todo el mundo, yo quiero amar a esta persona, a las buenas y a las malas. El bautismo es lo mismo. Tú quieres decir a todo el mundo, yo voy a seguir a Jesús. Así que ese es el primer punto. Pertenecer a la familia. Asegúrate de que si tú eres creyente, quieres formar parte de la familia de Dios. Lo bonito es que cuando crees en Jesús, Él no te deja solo, sino que te da un montón de hermanos por todo el mundo con quien compartir tu vida. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es participar. Lo primero es pertenecer, tener esa identidad clara. La siguiente es participar de la familia de Dios. No sé en tu familia cómo son las relaciones. No vamos a entrar en eso hoy. Pero en la familia de Dios están pensadas para que sean guays, para que sean buenas, sean agradables. Ese es el diseño que Dios tiene. Están pensadas para que sus hijos se preocupen unos de los otros, para que se cuiden los unos a los otros. La comunión entre los hijos de Dios no se basa en relaciones de afinidad, como pueden ser, por ejemplo, las amistades. No es llevarse bien, tener comunión, sino que se fundamenta en dos aspectos mucho más profundos. El primero es tu unión común con Cristo. Comunión, unión común. Tenemos algo en común y es que Cristo vive en nosotros. Dice en la carta de Juan, primera carta de Juan, versículo 3, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, eso es la conversión, nosotros sabemos que somos salvos en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que si tú y yo tenemos amor los unos por los otros, no es porque nosotros seamos muy majos, es porque el Espíritu Santo vive en nosotros y de forma natural produce el amar a aquellos que tienen a Jesús. Hay de repente un vínculo espiritual. Es por eso que tú puedes conocer a un creyente de otro país y sentir amor hacia él. No es natural, no le conoces, pero hay algo espiritual. Y esa es la base de que tú ames a tus hermanos. Es la base de la comunión. Por eso es una relación tan fuerte. Nuestro amor fluye de la relación con Dios. Y la siguiente es que nuestra relación no se va a basar en lo que nosotros entendemos que son buenas relaciones familiares, sino que se va a basar en el ejemplo que el hermano mayor tiene con el resto, que es Jesús. Jesús es el hermano mayor. Y dice esto Jesús, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Muchos conocen Juan 3:16, ¿no? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. También debemos aprender no solo Juan 3:16, sino primera de Juan 3:16, que es que en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Nuestro estándar, nuestro objetivo de comunión es llegar a dar la vida por tu hermano. Así que creo que eso pone el listón bastante alto en hasta qué punto estamos viviendo una vida comunitaria entregada como Dios quiere. Porque el propósito de Dios para los hermanos que tienes a tu alrededor es que llegues a dar tu vida por ellos, en tiempo, en esfuerzo, en sacrificio, en preocupación, en cercanía, en recursos. Fíjate si hay espacio para crecer aún.
Y cuando uno entiende el tipo de amor, este tipo de amor que es tan alto, entonces entendemos de manera natural todos los mandamientos comunitarios que Dios ha puesto en la Biblia sobre cómo deben ser las relaciones con los demás. En el Nuevo Testamento hay una expresión que es los unos a los otros. Si has leído el Nuevo Testamento, habrás encontrado muchas veces esta expresión, los unos a los otros. De hecho, la habrás encontrado 59 veces, porque aparece 59 veces esta expresión. Es súper importante, es algo recíproco, es mutuo, es familia, los unos a los otros. En griego se llama alelon, y sé de algunos que han hecho series de predicaciones que se llaman alelon, son muy buenas, las podéis buscar por ahí. Y recuerdo siempre a Alex San Pedro, que decía, esto es una palabra élfica, alelon. Tú y yo estamos llamados a vivir alelon, los unos con los otros. Tu vida cristiana no es una vida solitaria, no es una vida de yo con Dios vengo a la iglesia y ya está, es los unos con los otros. Veamos algunos ejemplos. Vivir la vida juntos. Por ejemplo, dice, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Oye, ¿tu casa está abierta? ¿Está tu casa abierta a los hermanos de la iglesia? Confiésense sus pecados unos a otros. Ostras, hablar de tus pecados, algo tan profundo e íntimo. Pues sí, mira, resulta que Dios quiere que los compartas con otros. Exhórtense unos a otros cada día. Aliéntense, sopórtense, y son muchas, ¿no? Es la idea de cuerpo, de mutua relación, en el que hay confianza, hay cercanía, hay compartir vida, lo profundo de tu corazón compartido con otros. Es la idea de cuerpo. Hay una metáfora en la Biblia que habla de que somos un cuerpo, y un cuerpo con miembros que se ayudan unos a otros, y que no le dice uno, bueno, yo a ti no te necesito, mira, como tú eres la oreja y yo soy un pie, me quedas lejos, no te necesito. No, todos nos necesitamos. 1 Corintios 12, 27 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Es que el sufrimiento de otros cristianos te debería llevar al dolor. Qué guay, que antes se nos ha compartido sobre Carlos. El sufrimiento de otros cristianos es un sufrimiento de tus familiares. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él le envidian. No, se gozan. Si a alguien de tu familia le va bien, ¿tú qué haces? Tú te alegras, porque es familia. Pues esto es lo mismo. Nosotros sufrimos juntos, nos alegramos juntos. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Si tú formas parte de la familia de Dios, Él te ha dado el privilegio de tener personas a las que ayudar en su fe y personas que te ayuden a ti. Y a veces esta idea de miembros se nos mezcla y no acabamos de entenderla bien, porque tú puedes ser miembro de muchas cosas. Tú puedes pertenecer a asociaciones, ser miembro, y lo que implica es, bueno, te apuntas o te suscribes, pagas una cuota, utilizas una serie de productos, consumes algo y a veces pues votas. Eso no es un miembro de iglesia. ¿O sí? Eso no es. Eso es funcional, pero va más allá. Es vidas. Tú conoces la vida del otro y sufres con el otro y ayudas y él te ayuda. La idea de ser miembros es una relación familiar, profunda. Y quizás tenemos que replantear hasta qué punto estamos quedándonos en la capa externa de lo que es tener comunión. No es asistir. Asistir es parte, pero no es solo asistir. Es implicarte, que tus oraciones sean escuchadas, que sirvas a otros con tus dones, que tu vida sea expuesta. La idea bíblica es diferente. La idea bíblica es vida. Se trata de compartir vida. Y cuando tú rechazas a la iglesia, rechazas ese regalo de Dios. Hay muchas personas que dicen, bueno, yo con Dios sí, pero la iglesia no. Vaya tontería.
como si alguien me dice, mira, tú me caes bien, pero tus hijos no. Pues me parece que en casa no vas a entrar. ¿Sí? Nadie que critique tu esposa va a ser un buen amigo. Mira, ahora me acuerdo de algo. Hace un tiempo le pregunté a un amigo, digo, oye, ¿cómo que no has invitado a tu boda? Porque daba, por supuesto, le invitaría y dice, no, porque un día quedé con él para invitarle y justo ese día me dijo que mi novia era ta. Me dijo un montón de cosas y dije, pues ahora no te voy a decir lo que tenía para decirte. Y no le he invitado. Y flipé. Pero bueno, pero era lógico, ¿no? ¿Cómo le vas a decir, pues mira, esta que me estás diciendo que es una insoportable, esta es la con la que me voy a casar? No. Pues cuando tú criticas a la Iglesia de Dios, desprecias a los hermanos, estás haciendo eso con la novia de Cristo. La esposa es la novia de Cristo. Entonces, por eso es importante, ¿no? El que no despreciamos la Iglesia, todo lo contrario. Él ha dado una familia para ti. Y fijaros la idea que tenía Pablo sobre esta comunión. Dice en 2 Corintios 1, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo tenía esa idea de decir, mira, vosotros sois mis hermanos y sé que sois mis compañeros en esto que estoy sufriendo. Y como somos compañeros en este dolor, somos compañeros en el consuelo que Dios nos da. Qué nivel tan profundo, ¿no? Y bonito, compartir el sufrimiento. Las alegrías es más fácil, ¿no? Compartirlas. Pero ¿y el sufrimiento? ¿Tienes personas así en tu vida? ¿Tienes personas con las que compartes lo que te duele? Si no, sí que las tienes, pero no las usas. La Iglesia. Dios tiene un montón de hermanos para compartir y vivir en ese nivel profundo de comunión. Y evidentemente que hay muchos aspectos prácticos. Para poner en marcha esos mandamientos, hay aspectos prácticos. No pasa así solo, no de repente un día, pues mira, le confiesas tus pecados al primero que pillas ahí en la puerta, o no compartes ese dolor. No. Claro que no. Las relaciones tienen procesos naturales, ¿no? Pero por eso, a veces, nos podemos quejar, ¿no? Decir, ostras, es que me siento solo, es que no profundizo, es que no tal. Bueno, es que a veces no estamos siguiendo los pasos naturales. Asistir, estar, preguntar, averiguar qué hace la Iglesia. Mira, esta Iglesia, por ejemplo, hay muchas, ¿no? Pero de manera, digamos, formal, te ofrece muchos recursos. Por ejemplo, el domingo, tú vienes aquí y si en vez de venir te quedas en casa, pues no tienes comunión. Si vienes aquí, puedes escuchar la palabra, puedes oír oraciones, puedes conocer a otros, puedes saludar, te bajas luego al bar, tomas algo y puedes hacer relaciones con otros creyentes solo por estar los domingos. Pero bueno, a veces venir a la iglesia es tan difícil, ¿no? Tantas cosas. Dice Jesús, dice que cuando él se levantó en la sinagoga la primera vez, abrió el rollo de Isaías y leyó sobre la profecía mesiánica de que él era aquel enviado. En el texto pone que Jesús fue a la sinagoga como tenía por costumbre. Y cuando dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Mi pregunta es, ¿cuál es tu costumbre? ¿Tú acostumbras a venir a la iglesia? ¿Esa es tu costumbre? ¿Lo priorizas? Porque hay muchas cosas para hacer un domingo a la mañana, pero cuando tú priorizas y haces de eso un hábito en tu vida, antes o después, tu relación con Dios crece y tu relación con tus hermanos. Tenemos el culto de los domingos, tenemos la reunión de oración todos los lunes. Además, online, fácil. Estás ahí en tu casa, paras un momento, te puedes conectar. Si no tienes trabajo o algo, ¿no? Pero tienes la reunión todos los lunes. Tienes los grupos de fe. Madre mía, ¿cuántas veces hemos dicho lo de los grupos de fe? Están ahí entre semana.
O sea, no tienes que esperar de domingo a domingo para ver a otros cristianos. Tienes muchos grupos de fe, diferentes horarios, en diferentes lugares, en casas de personas donde puedes ir y hablar, escuchar, hablar, opinar, tomar algo, a lo mejor, y hacer comunidad. De hecho, los domingos solos se queda un poco cojo en la vida comunitaria. Sobre todo necesitas los grupos de fe. Tienes el servicio. Hay muchos ministerios y a veces sirviendo a Dios creas relación con otros y profundizas y llegas a eso. Al alentar a otro, al servir al otro, al escuchar al otro, animar al otro, a través del servicio. Que bueno, este es otro mensaje, ya hablarán más adelante el servicio, no entraremos mucho ahí, pero es una oportunidad. A lo mejor no has crecido en tu relación con personas en esta iglesia porque no estás haciendo nada. Y tranquilo, que ninguno de nosotros te pediremos cuentas en la eternidad. Será Dios. Nosotros no. Pero Dios te dirá, oye, ¿y todos los dones que te di? ¿Y tus ideas? ¿Y tu tiempo? Y eso te permite, ¿no? Las comidas fraternales que tenemos, los pica-picas, últimamente, entre unas cosas y otras, tenemos un montón de actos abajo. Oye, pues lo importante no era tomar algo, lo importante son las relaciones que se dan y son oportunidades que la Iglesia te ofrece, que son fáciles, no las tienes que planear, están ahí, ¿no? De manera informal, pues tú también puedes decidir, oye, voy a invitar a alguien a tomar un café, o a casa, voy a hacer deporte con alguien, cualquier cosa que se te ocurra. Actividades lúdicas, oye, y creas relación. ¿Sí? Estaba pensando en esta semana, estaba pensando en las oportunidades que esta iglesia me ha dado para tener comunión. Pensaba, por ejemplo, el lunes, pues a través de la reunión de ancianos, pues en el servicio, pues pude tener relación, ¿no? Con algunos hermanos. Después, pues como Rodolfo es muy majo y me lleva a casa en coche y lo hace a menudo, pues se ha creado confianza. Entonces dije, oye, pues como son las 12 de la noche y no tenemos prisa, pues te voy a confesar mis pecados y mis debilidades. Vamos a charlar un rato. Oye, pues es lo que Pablo decía, ¿no? En Gálatas, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Confesaos vuestros pecados unos por otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Pues las oportunidades las pone Dios, pero a veces hay que estar, hay que ser intencional, hay que atreverse y Dios pone oportunidades. El jueves en el grupo de fe, pues compartiendo ahí un tiempo, compartiendo vida, experiencias del día a día, ¿no? Y el culto de hoy, ¿no? Todo el regalo que tenemos de esta oportunidad para adorar. Todos son herramientas que Dios pone para que tú hagas eso. Y el primer paso es estar, participar, decir algo, saludar. Si saludaras cada domingo a 3 personas diferentes, madre mía, la de relaciones nuevas que harías. Pues bueno, son oportunidades que a lo mejor no estás creciendo en la comunión porque no te estás atreviendo, ¿no?, a ir más allá. Así que intenta que tu agenda esté abierta a las relaciones con los hermanos. Tu casa y tu agenda, que estén abiertas. Y por último tercer punto, no es el final. Tercer punto que pensaba, digo, esto es súper importante, porque al final llevarse bien, pues bueno, más o menos. Más o menos, ¿no? Vamos haciendo. Pero lo más importante de la comunión es no romperla. Porque, como he dicho antes, Dios ya ha creado unidad entre nosotros. Sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso no lo haces tú. Tú no creas unidad con otros cristianos, ya está creada por Dios. Lo que tienes que hacer es no fastidiarla y romperla. Y es ahí donde vienen los problemas, cuando rompemos la comunión con otros. Porque somos perdonados por Dios, pero aún pecamos un montón. Y somos pesados y molestos a otros y hay que llevarse bien, hay que amarse. Y por eso es tan importante tomar conciencia de que quizás lo más importante que tú tienes que hacer es proteger a la familia de Dios.
Y para esto vamos a estar reflexionando en algunas de las advertencias que Jesús nos hace en un sermón sobre las relaciones en la comunidad de Mateo 18. Hay diferentes advertencias y es importante que podamos reflexionar en ellas y atesorarlo como algo para hacer en nuestra vida cristiana. Dice, cuidado con la actitud, cuidado con hacer tropezar, con el desprecio y con la falta de perdón. Ahora lo vamos a ir viendo cada una de ellas. Empieza así Jesús diciendo, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y yo pensaba, ¿pero qué pregunta es esta? O sea, ya le delata. O sea, la pregunta ya delata el orgullo que hay ahí. ¿Cómo que vas a Jesús y le dices, ¿quién es el más importante? Pues él. Jesús es el más importante. Él importante. Y llegan estos, ¿quién es el mayor? ¿Quién es el más importante en la familia? ¿Quién es el más importante en el reino? Y Jesús les dice que se humillen. Les habla de humildad. Les pone un niño delante representando esa vulnerabilidad, esa fragilidad, esa debilidad. El niño necesita al adulto. Y Jesús pone un niño y dice, mira, el que se haga así, el que se haga dependiente del Padre, ese es el que entrará y ese es el mayor. Concepto completamente diferente, ¿no?, al que podían tener en aquella época. Los niños no valían nada en su época, de hecho para los discípulos estorbaban. Y Jesús dice, no, mira, estos pequeñitos, estos son los más importantes. Fíjate si lo veo diferente a ti. Y Jesús les advierte. La primera advertencia, ¿no? Oye, ¿está mi actitud rompiendo la comunión? Porque a lo mejor yo me estoy distanciando de alguien por mi corazón, por orgullo, por creerme mejor. Por comparar, ¿quién es el mayor? ¿Qué significa eso? ¿Que unos son menos que otros? ¿Qué estáis preguntando? Las comparaciones. ¿Cuántas veces rompemos cosas preciosas por comparar? En las iglesias se hace, ¿no? No, el que abre mejor la puerta. No, este la abre súper bien. ¿Sí? Por decir algo que no hacemos, ¿vale? Y comparamos. ¿Qué tontería es esa? El mejor, el que canta mejor, el que no sé qué. Y rompemos la comunión. No hagamos estas preguntas. No hagamos esas preguntas. Y si las pensamos, pues vayamos a Jesús y recordemos, no eso. Pero lo primero es la actitud. Guardar la comunión protegiendo a los demás de nuestra actitud, ¿no? El rivalizar, el discutir, eso es orgullo. Lo siguiente, habla de hacer tropezar al hermano. No que se caiga directamente, sino que peque, que caiga en pecado. Y Jesús advierte de esto. Y dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esto lo dice Jesús, que no siempre habla de ovejas perdidas, como hará luego. Que se ate una cuerda al cuello y se eche al mar. Mejor es eso que hacer daño a otro hermano. Y es que para Jesús cada miembro es tan importante. Y por eso hay tantas advertencias, ¿no?, en el Nuevo Testamento sobre no hacer tropezar a otros. No, yo mi vida con Dios, yo la vivo como quiero. No, tú la vives como quieres. Pero como la vives, puedes hacer tropezar a otro.
puedes hacerle daño. Y a veces tenemos que privarnos de cosas por un bien mayor, que es la buena comunidad. ¿Qué cosas nos pueden hacer tropezar? Os pregunto, ¿qué puede hacer tropezar a otros? Mal ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué? Vale, muy bien, las tentaciones. La murmuración, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Mira, la murmuración es la primera cosa que había apuntado. Cuando nosotros criticamos y murmuramos, ¿cuánto daño estamos haciendo? Es que si tú le hablas a alguien mal de otro, luego ya no lo puedes ver con los mismos ojos. Y haces daño. Eso es lo primero. Entonces dices, voy a crecer en comunión. Pues no critiques. Y ahora es como crecemos todos más. No criticar, no murmurar. Es que mira lo que hace. Y se machaque y desgasta y desanima. ¿Vale? Han dicho el mal ejemplo, ¿no? La hipocresía, la incoherencia. Eso hace tropezar tanto. La incoherencia. Decir algo, hacer lo contrario. ¿Pueden haber padres que hacen tropezar a sus hijos adolescentes en su forma de vivir la fe? Pregunto. Es que yo siempre la lanza la rompo a favor de los jóvenes, ¿eh? No siempre, no siempre. Pero, ¿no? Oye, yo a mi padre lo veo que da igual esto o la iglesia. Diremos esto, ¿vale? Para que nadie se ofenda. Pero esto y la iglesia vale lo mismo, porque vamos más a esto que a la iglesia. O hemos montado nuestra vida de tal manera que la iglesia, queda en el quinto lugar. Bueno, pues a lo mejor estás haciendo tropezar a otro, porque le estás transmitiendo que, Dios más o menos. Lo pones dentro de tu vida y vas tirando. Bueno, a lo mejor nuestra forma de vivir la vida espiritual puede hacer tropezar a otros. Nuestro mal carácter también, ¿no? Las falsas enseñanzas. Cuán importante, ¿no es? Una buena enseñanza de la Biblia. Una pequeña cosa te va desviando un poquito y al final pues puedes acabar viviendo una vida cristiana que no sigue a Cristo, que es otra cosa, pero no es la vida de Cristo, ¿no? Las bromas, a veces, ¿no? Hay muchas cosas, pero pensemos hasta qué punto tú y yo podemos hacer tropezar a otro. En nuestra forma de dirigir un ministerio, en nuestra forma de hacer lo que sea en la iglesia. Por eso a veces es tan importante decir, oye, mira, pues si se hace así, a lo mejor es porque este así es igual de válido, pero este así no hace tropezar a nadie. ¿Sí? Cada uno somos muy diferentes, pero es importante que pensemos eso. Jesús sigue hablando, ¿no? Habla de no despreciar a nadie y habla del pastor que va a buscar a la oveja. Esto lo avanzaremos. Y queda lo más divertido para el final, el perdón. Y luego de repente hay 20 versículos del perdón. Es que sabe Jesús que rompemos las relaciones y no perdonamos. Dice Mateo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjate que al principio del sermón
cuando le preguntan sobre quién es el mayor, Jesús habla de los niños y dice, cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Él se identifica plenamente con ese miembro. Dice, si tú recibes a este, a mí me recibes. Y cuando sigue hablando de la iglesia y dice que rechazas a la iglesia, que esta persona rechaza a la iglesia, dice que Él está en medio de ellos. O sea que es imposible, ya sé que lo he dicho hace unos minutos, pero es imposible disociar a Jesús de su iglesia. Él se identifica plenamente con cada miembro. Lo que le haces a un miembro de la iglesia se lo haces a Jesús, y cuando tú rechaces a la iglesia, rechazas la presencia de Dios entre nosotros. Así que Él pone aquí un sistema para que si alguien te ha hecho algo, tú vayas y lo soluciones. ¿Qué decimos muchas veces? Que venga Él y me pida perdón. No dice eso Jesús. ¿Sabes por qué? Bueno, porque Jesús es más listo que tú y contempla todas las posibilidades. Porque muchas veces ofendemos sin saberlo. ¿O no te ha pasado? Claro que te ha pasado. Hacen algo, tú te ofendes y la otra persona ni idea. Pues ¿cómo te va a pedir perdón si no tiene ni idea? O al revés. O te viene alguien y te dice, oye, esto me ha molestado. Y tú dices, ostras, pues ni idea. Porque por eso es tan importante ir. Cuanto menos relación tengas con los otros creyentes, más difícil te es el ir. Lo tienes que hacer igual, es un poco más difícil. Cuanto más relación, pues es más fácil ir. Que hay cercanía, hay confianza. Pero si alguien te ha ofendido, tienes que ir y dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando él y tú a solas. A solas. ¿Vale? En la intimidad, para que nadie se avergüence. Pero tienes que ir y corregirle. Ojo, que igual tú estabas equivocado, pero tienes que ir y hacer eso por amor. Qué triste es no tener a nadie, o sea, estar haciendo algo mal y no tener ni un solo amigo o hermano que te quiera tanto como para que vaya y te lo diga. ¿O no es triste eso? Si tú estás haciendo algo mal, ¿no te gustaría hacerlo bien? Pues qué triste es que nadie que digan, mejor para otro lado. Eso es amor, que tú vayas y le digas a alguien, oye, esto, y dice que lo hagas a solas. Si tienes algún problema con algún cristiano de esta iglesia o de otra y no has hecho eso, ya sabes lo que Dios te está diciendo que hagas. Ir. Pero es que además cabe la opción de que estés equivocado o que no os entendáis. Dice, bueno, pues busca otros dos para que hayan testigos. Como me dijo alguien una vez, dice, acusar es muy fácil. Probar la acusación es verdad, bueno, pues con testigos para ver, a ver qué hay ahí, ¿no? Y entonces dice que si no los oyere, dilo a la iglesia, los oyere. Ostras, ¿cuántas veces se solucionarían cosas si escucháramos más? Escuchar no solo escuchar y hacer, ¿no? Lo que otros hermanos nos están diciendo con cariño. Pero dice que si no lo escucha, que rechaza eso, se lo dices al resto de la iglesia. Y si rechaza a la iglesia, entonces volvemos a la casilla de inicio. Lo tienes como alguien que no pertenece. Como un gentil, gentiles eran los que no eran judíos, publicanos eran los traidores, que eran judíos, pero trabajaban para los romanos. Y lo tienes como alguien que no pertenece. Fíjate, Fíjate lo que Jesús dice. O sea, si tú eres cristiano y no perdonas y no escuchas, tendrás que hacer un buen papel, para demostrar que eres cristiano, porque Jesús dice que no. Entonces, cuidado en cómo está nuestro corazón con las relaciones. Entonces, no, pero yo ya me he ido a otra iglesia y los he olvidado. Sí, pero ¿en tu corazón hay perdón o no? Porque los cristianos y el cuerpo somos todos, Entonces dice ahí que le perdones, ¿no? Y por si no lo habían entendido,
Jesús hace una de sus parábolas increíbles, aplastantes, ¿no? Con una lógica aplastante. Dice que un siervo le debe una deuda muy grande a un rey y el rey se la perdona. Le clama por misericordia, por favor, perdóname. Y dice que ese señor, movido a misericordia, le perdona la deuda. Los que tenéis o habéis tenido deudas, sabéis cuánto alivio hay, ¿no? Si te perdonan una deuda. Dice que le perdona. Pero luego va otro que le debe menos y va y no le perdona. Vamos a leerlo del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Desgracia total. O sea, por no pagar la deuda, perdió, esclavo, pierde la familia, los hijos, todo, ¿no? Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Lo que Jesús está aquí diciendo es una cantidad de dinero desorbitada que no iba a poderse pagar, ¿vale? Pero él le dice, no, yo te lo pagaré, ten paciencia. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asiendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándome a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pasase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. La gracia de la parábola no es saberla, es aplicarla. ¿Qué dice Jesús al final? Porque igual hará, así mi Padre hará, si no perdonáis de todo corazón. ¿Os acordáis? Primer propósito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Segundo, amar al prójimo como a ti mismo, perdonar de todo corazón. El perdón es tan importante para proteger a la Iglesia, que tú puedas reparar esas relaciones. Y bueno, podríamos hablar 1000 años, ¿no?, de esto, pero de verdad, ha empezado el año. Estamos en enero. Este es un año para poner a cuentas tu corazón. Si hay rencor, si hay amargura, si hay odio, si hay desprecio hacia otros, es tiempo de perdonar. Es tiempo de recordar que tu gran deuda contra Dios fue perdonada y que por ese perdón, como Cristo te perdonó, tú puedas perdonar a otros. Sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad entre nosotros debería ser un valor supremo. Dice Jesús, oró la última noche al Padre, Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. ¿Vale? Pues, segundo propósito de nuestra vida es tener comunión. Primero adoramos y tenemos comunión. Hemos hablado, a ver quién se acuerda de las 3 P's, 3 cosas. La primera era
Pertenecer. Gracias. La segunda, pertenecer, participar. Muy bien. Y la tercera, proteger. Estás llamado a pertenecer a la familia de Dios. Estás llamado a participar de la familia de Dios. Estás llamado a proteger la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es tu familia de la fe. Y como Jesús dijo, amaos de tal manera que deis vuestra vida por el hermano. Vamos a acabar, ¿vale? Os pongo unas preguntas, le podéis hacer una foto o si no, pues las pasarán por mail y las comentaréis en el grupo de fe, ¿vale? Algunas preguntas para reflexionar y hablar en los grupos. ¿De qué manera has experimentado a lo largo? ¿De qué manera has experimentado la Iglesia como familia a lo largo de tu vida? Y puedes poner ejemplos, ¿no? ¿Cómo estás involucrado actualmente en la Iglesia? Quizás deberías pensar, vale, pues de todos los años en que yo he sido cristiano actualmente, ¿cómo estoy involucrado? ¿Y en qué te gustaría crecer, no? ¿Qué aspectos de esto que hemos hablado piensas que son más importantes para la convivencia? ¿Y qué crees que Dios te llama a hacer como respuesta a este mensaje? Lo importante no es ser oidores, es ser oidores y hacedores de la palabra. ¿Qué te está pidiendo Dios hacer como respuesta a este mensaje? Pues que el Señor nos bendiga, fortalezca nuestros lazos y nos ayude a crecer en comunión. Bueno, gracias Joel. Hemos acabado aquí.